Siempre creí que ver casarse a un hijo era el momento más hermoso en la vida de una madre. Pasamos años soñando con ese día, imaginando el abrazo, la sonrisa, la nueva familia que comienza. Esperaba que la boda de Andrés fuera la recompensa de todo el amor que sembré, el inicio de una etapa de paz y unión. Pero lo que encontré fue todo lo contrario. Desde que él se casó, su esposa me prohibió visitarlo. Y un día, movida por la tristeza y la curiosidad, fui a su casa en secreto. Cuando miré por la ventana, vi algo que me dejó completamente paralizada. Y si crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que sucedió después cambió mi vida por completo, y nadie creería lo que vi con mis propios ojos. Pero antes, cuéntame algo aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y suscríbete, porque lo que descubrí dentro de aquella casa te dejará sin aliento. Mi nombre es Elena Montoya, tengo 72 años, fui profesora de literatura y madre soltera durante más de 4 décadas. Crié a mi hijo con amor, fe y sacrificio. Pero aquella tarde, cuando miré por esa ventana, comprendí que una madre nunca deja de aprender, ni siquiera de su propio corazón. Nunca imaginé que llegaría el día en que tendría que esconderme detrás de unos arbustos para mirar por la ventana de la casa de mi propio hijo. Madrid lucía dorada esa tarde. Las calles parecían cubiertas por un brillo de oro líquido, como si todo lo que dolía se disfrazara de belleza. Caminé por la avenida Alfonso XII, rodeada de escaparates caros, cafeterías con mesas de mármol y mujeres que olían a perfume importado. El mundo seguía, lujoso y distante, mientras yo cargaba la vergüenza de una madre que se había vuelto un estorbo. Desde que Andrés se casó con Lorena, mi lugar en su vida se había ido borrando poco a poco, hasta volverse silencio. El edificio donde vivían era un reflejo de ella, moderno, elegante, con una fachada impecable y un portero que abría la puerta como si guardara un tesoro. Me detuve frente a esas ventanas amplias que alguna vez imaginé llenas de risas familiares. Recordé los días en que Andrés me pedía consejo para abrir su primera cuenta en el banco, cuando compartíamos el miedo de no tener suficiente dinero para pagar la renta. Ahora todo eso había cambiado. Vivía entre muebles de diseño, con una tarjeta de crédito que Lorena usaba como si fuera una extensión de su vanidad. No juzgo el éxito, pero sí el precio que se paga por conseguirlo. El aire olía a jardín recién regado y a distancia emocional. Observé el portón de hierro forjado, los rosales cuidados con precisión, la piedra clara del camino. Cada detalle me decía que ese lugar no era para mí. Lo supe cuando el portero me vio y apartó la mirada, fingiendo no reconocerme. Quizá Lorena le había dicho que no debía dejarme pasar. No sé por qué me dolió tanto. Tal vez porque recordé la voz de mi hijo el día que se mudó. «Mamá, quiero que te sientas orgullosa de nosotros». Y yo lo estuve, hasta que la elegancia se volvió un muro que me dejó del otro lado. Dudé antes de acercarme a la ventana. Mi corazón latía con fuerza, como si presintiera que algo estaba a punto de romperse. Desde fuera, la casa parecía una revista. Las cortinas beige, la decoración minimalista, los tonos suaves. Vi a Lorena caminando por la cocina con su bata de seda color champaña, tan perfecta que parecía actuar. Tomó una taza, la colocó con cuidado sobre el mármol y abrió su bolso de cuero. De ahí sacó un pequeño frasco transparente, lo destapó y vertió unas gotas en el café que esperaba sobre la barra. Sentí que el suelo me faltaba bajo los pies. Me quedé inmóvil. No quise creer lo que estaba viendo. El olor del café recién hecho se mezclaba con su perfume caro, ese que me provocaba náuseas por lo artificial. Pensé que quizá era algún medicamento, que había una explicación. Pero el modo en que guardó el frasco, con ese gesto frío y exacto, me borró la duda. Mi hijo apareció un segundo después, sin notar nada. Ella sonrió, sirvió la taza y lo besó en la mejilla. Ese beso me heló. Era el beso de quien oculta una mentira detrás del cariño. Retrocedí despacio, sin hacer ruido. La vergüenza me ardía en la garganta. No sabía si llorar o entrar gritando. Pero entendí que cualquier movimiento podía costarme lo poco que me quedaba de Andrés. Si lo acusaba sin pruebas, me odiaría. Si me quedaba callada, él podría perder mucho más que su confianza. Me quedé ahí, detrás de ese seto, con el corazón en un puño y la mente buscando una salida que no doliera tanto. Recordé entonces las veces que Lorena me miró con esa mezcla de cortesía y desprecio.
cómo se ofrecía a pagar la cuenta en los restaurantes elegantes solo para dejarme en ridículo, cómo hablaba de nuestras propiedades cuando apenas llevaba un año casada. Siempre supe que su elegancia tenía grietas. Pero nunca imaginé que detrás de esa sonrisa hubiera veneno literal. Cerré los ojos. Escuché mi respiración temblar. No podía quedarme allí más tiempo. Me alejé del edificio con pasos lentos. Madrid seguía vibrando a mi alrededor. Taxis, risas, vitrinas, luces. Todo seguía igual, pero yo ya no era la misma. En ese instante supe que no podía seguir esperando que las cosas volvieran a ser como antes. No después de haber visto eso. Tomé un taxi y pedí que me llevara a casa. En el camino, vi mi reflejo en la ventana y apenas me reconocí. Parecía otra mujer, una que había cruzado sin querer la frontera entre el amor y la sospecha. Cuando llegué a mi hogar, lo primero que hice fue cerrar con llave. El eco del silencio me recibió como una advertencia. Puse el bolso sobre la mesa, respiré hondo y traté de pensar con claridad. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero no esa noche. Me preparé un café, sin azúcar, y me quedé mirándolo sin beberlo. La imagen de Lorena vertiendo ese líquido en la taza de mi hijo no me dejaba en paz. Tenía que actuar, pero debía hacerlo con inteligencia, no con rabia. Me prometí que al amanecer encontraría una manera de enfrentar la verdad. Pero mientras la ciudad dormía, yo entendí algo que me desgarró. El amor también se contamina cuando uno finge no ver. Y esa noche, aunque nadie lo supiera, mi guerra había comenzado. Dormí poco esa noche. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando aún seguía viendo la escena una y otra vez en mi cabeza. Me levanté, caminé descalza hasta la cocina y abrí la ventana. El aire frío me golpeó la cara como una advertencia. No podía quedarme callada. Si lo hacía, el miedo me iba a consumir. Preparé café, pero el aroma me revolvió el estómago. La imagen del líquido cayendo en la taza de Andrés me perseguía. Al amanecer, tomé mi bolso de cuero y decidí ir a su casa. No planeaba espiar. Esta vez tocaría la puerta, aunque me la cerraran en la cara. El barrio aún olía a pan recién hecho y a riqueza. Pasé frente al club privado donde Andrés jugaba tenis los domingos, ese lugar que nunca me invitó a conocer. La fachada del edificio brillaba con el reflejo del sol sobre los ventanales. Cada detalle hablaba de dinero: el auto de Lorena, las flores recién cortadas, el mármol del vestíbulo. Subí en silencio, con el corazón acelerado. Al llegar a la puerta, escuché voces. La de ella sonaba dulce, casi ensayada. Respiré hondo y toqué. 3 golpes suaves. Por un momento deseé que nadie abriera. Lorena apareció. Tenía el cabello recogido y un vestido blanco que parecía sacado de una revista. Me miró de arriba abajo, con esa elegancia que siempre usaba como arma. «Elena, ¿qué haces aquí?», preguntó, fingiendo sorpresa. «Vine a dejarle un pastel a mi hijo», dije, sosteniendo una caja que había comprado de camino. «Te he dicho que no puedes venir sin avisar». Antes de que pudiera responder, Andrés apareció detrás de ella. Tenía el rostro sereno, pero sus ojos parecían cansados. «Mamá, qué sorpresa, entra, por favor». Mi mirada se cruzó con la de Lorena. Su sonrisa era una máscara. «No, hijo», dije despacio, «prefiero que salgamos un rato, solo tú y yo». «¿A dónde?», preguntó él, confundido. «A la heladería de la esquina. La que tiene vitrales azules, ¿recuerdas?». Andrés dudó, pero asintió. Lorena entrecerró los ojos. «Claro, ve con tu madre», dijo, con una calma que no le creí. Antes de salir, ella me rozó la mano, como si quisiera marcar territorio. Su perfume caro me dejó un ardor en la garganta. Caminamos en silencio por la calle. Andrés metió las manos en los bolsillos, como solía hacerlo de niño cuando tenía miedo. Yo intenté mantenerme firme, pero por dentro me temblaba el alma. No sabía cómo empezar. ¿Cómo se le dice a un hijo que la mujer que ama puede estar envenenándolo? En el camino, pasamos frente a una joyería y pensé en cómo la vida de mi hijo se había llenado de cosas brillantes, pero vacías. Todo lo que tocaba parecía costoso, y sin embargo, lo más valioso, la confianza, se estaba rompiendo.
La heladería estaba casi vacía. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Las luces cálidas reflejaban el mármol del mostrador y el sonido de una vieja canción llenaba el aire. Pedí 2 helados, aunque ninguno de los dos tenía hambre. Andrés me observó, impaciente. «¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué me trajiste aquí?» Me quedé callada unos segundos, buscando el valor que me faltaba. «Anoche fui a tu casa», le dije, bajito. Él frunció el ceño. «¿Qué hiciste?» «Vi algo que me asustó, y necesito que me escuches sin enojarte». Tomé su mano. Estaba fría. «Lorena puso algo en tu café. Un líquido transparente, sacado de un frasco pequeño». «¿Qué?», dijo, soltando mi mano. «Te juro que lo vi. No sé qué era, pero lo vi». Andrés se rió, nervioso. «Mamá, eso no tiene sentido. Lorena no haría algo así». Su risa fue breve, insegura. Lo miré a los ojos y supe que una parte de él ya dudaba. «¿Por qué me estás diciendo esto?», preguntó, casi en un susurro. «Porque te amo, hijo. Y no voy a quedarme callada mientras te hacen daño». No dijimos más. Terminamos el helado en silencio. Él miraba el vacío, moviendo la cuchara sin tocar nada. En ese momento entendí que había abierto una grieta en su mundo perfecto. No sabía si lo que había hecho era correcto, pero ya no había vuelta atrás. Al salir, me tomó del brazo y me dijo: «Dame tiempo, mamá. Déjame pensar». Asentí. Lo vi alejarse hacia su auto, con el mismo paso decidido que tenía de niño cuando quería demostrar que no tenía miedo. Pero lo tenía. Lo vi en su espalda. Lo sentí en mi pecho. Regresé caminando a casa, con el ruido del tráfico mezclado con mis pensamientos. La ciudad parecía igual que siempre, pero yo sabía que algo se había roto. La puerta de la casa de mi hijo seguía cerrada para mí, aunque por primera vez no me dolía tanto. Quizá porque entendí que detrás de esa puerta no había un hogar, sino una mentira envuelta en seda. No recuerdo cuánto tiempo estuve sentada en la sala después de esa conversación. Las luces del pasillo se reflejaban en los cuadros antiguos que colgaban en la pared, como si hasta ellos me observaran con pena. Encendí una lámpara, me serví un café y me quedé mirando la taza sin probarla. Todo en mi casa parecía quieto, ordenado, digno, pero por dentro yo me sentía como una cuenta bancaria vacía, sin reservas emocionales. No sabía si había hecho bien en hablar o si acababa de cavar la distancia definitiva entre mi hijo y yo. La fe, a veces, es lo único que sostiene a una madre cuando la verdad se siente como una traición. Al día siguiente, Andrés llegó a mi casa sin avisar. Traía una expresión seria, la misma que tenía cuando era niño y rompía algo sin querer. «Necesito hablar contigo», dijo apenas crucé la puerta. Le ofrecí café, pero él lo rechazó. Se sentó en el sofá de terciopelo que tanto le gustaba cuando era pequeño, el que siempre decía que olía a hogar. «He pensado mucho en lo que dijiste», continuó, «pero no puedo acusar a Lorena de algo así sin pruebas». Asentí en silencio. No quería presionarlo. «Solo te pido que observes», susurré. «Que no ignores las señales». «¿Y si te equivocas?», preguntó. «Entonces me quedaré en paz», respondí, «porque al menos intenté protegerte». Esa tarde me di cuenta de que mi hijo había cambiado. Antes me contaba todo, cuánto dinero había ahorrado, cómo planeaba invertirlo, incluso cuánto costaban los arreglos de la casa. Ahora, en cambio, hablaba con cautela, como si pesara cada palabra. Había un muro invisible entre nosotros. Un muro hecho de apariencias y de miedo. Quise derribarlo, pero entendí que no podía hacerlo sola. No cuando él dormía en una cama compartida con su enemigo más cercano. El amor, cuando se ciega, también se vuelve una prisión de lujo. Días después, Andrés volvió a llamarme. Su voz sonaba cansada, rota. «Mamá, no puedo dormir», me dijo. «Cada vez que tomo café, me acuerdo de ti». Quise reírme, pero no pude. «No te imaginas cuánto quisiera estar equivocada», le contesté. Entonces me pidió que lo acompañara a almorzar. Acepté, aunque una parte de mí temía volver a su mundo de mármol y mentira. Nos encontramos en un restaurante elegante, lleno de flores blancas y cubiertos de plata.
Lorena no estaba. Eso me dio un poco de aire. Durante el almuerzo, Andrés hablaba poco. Movía la servilleta entre los dedos, evitando mis ojos. ¿Crees que me estoy volviendo loco?, preguntó de pronto. No, hijo. Te estás volviendo consciente. Le conté que había conocido a gente que se pierde por codicia. Que el dinero, cuando no se comparte con amor, se pudre. Él asintió, con esa tristeza que no necesita palabras. Lorena quiere vender uno de tus cuadros, me dijo al final, en voz baja. Dice que así podríamos pagar unas deudas. Lo miré fijo. No lo hagas. Esos cuadros son historia, no moneda. El silencio entre nosotros fue largo, pero diferente. Ya no era de distancia, sino de miedo compartido. Salimos del restaurante sin decir mucho. Caminamos por la calle, entre autos lujosos y vitrinas encendidas. El aire olía a perfume caro y a promesas rotas. En ese momento, entendí que Andrés empezaba a ver lo que yo ya sabía. A veces la verdad no entra por las palabras, sino por el cansancio del alma. Al llegar a su coche, me abrazó. Hacía años que no sentía un abrazo así, largo, silencioso, con la cabeza apoyada en mi hombro. Si tienes razón, dijo al oído, juro que no la perdonaré. Y si no la tengo, respondí, que el tiempo nos lo diga sin rencor. Cuando se fue, lo seguí con la mirada. Había algo en su manera de caminar que me rompió. Ya no era el hombre seguro que entraba al banco con traje caro y sonrisa confiada. Era un hijo confundido, al borde de perderlo todo sin saberlo. Esa noche, al volver a casa, sentí el peso del cansancio en cada hueso. Me quité los zapatos, me solté el cabello y me serví una copa de vino barato. A veces pienso que la vida se parece a una transferencia mal hecha. Das más de lo que tienes y no sabes si algún día te lo devolverán. Miré por la ventana. Madrid seguía brillando, indiferente. Pero en mi interior, algo había cambiado. Ya no era miedo. Era decisión. Me senté frente a mis cuadros. La luz de la lámpara los hacía brillar como si me miraran. Toqué el marco del retrato del abuelo Montoya y sentí una paz extraña. No sabía aún qué haría, pero ya no podía volver atrás. Lo que había visto no se borra. Lo que una madre sospecha, tarde o temprano se confirma. Cerré los ojos y respiré hondo. Sabía que el siguiente paso dolería más. Esa noche casi no pegué los ojos. El reloj del comedor marcaba cada hora con un sonido seco que me perforaba los nervios. En la oscuridad, el reflejo del retrato del abuelo Montoya parecía mirarme con desaprobación. Me levanté, encendí una lámpara y recorrí la casa en silencio. Cada mueble, cada fotografía, me devolvía una parte de mi vida que ya no me pertenecía. Me pregunté en qué momento el amor se había convertido en sospecha. No era la primera vez que el dinero destruía familias. Pero esta vez era la mía. Y no había manera de escapar sin enfrentar lo que dolía. Decidí que necesitaba pruebas. No bastaba con mis palabras. Andrés me escuchaba, sí, pero todavía confiaba en esa mujer. Así que tomé una decisión que me pesó en el alma. Llamé a Javier, un viejo amigo que trabajaba restaurando arte para coleccionistas ricos. Había pasado los últimos años entre lienzos y antigüedades, pero aún conservaba un corazón noble. Javier, necesito un favor, le dije con la voz baja. Lo que quieras. Elena. ¿Qué pasa? Quiero que averigües algo sobre Lorena Álvarez. No le digas a nadie, por favor. ¿Por qué? Porque mi hijo confía en ella, y yo, no puedo. Colgué el teléfono con las manos temblando. No me enorgullecía hacer eso, pero una madre no se rinde cuando algo huele mal. Caminé hasta la ventana y vi el amanecer colarse por el cristal. La ciudad despertaba con su ritmo elegante, los autos de lujo, los trajes planchados, los cafés servidos en porcelana fina. Me pregunté si toda esa gente sabría lo que se siente tener el alma hipotecada por amor. Tomé mi taza vacía y la enjuagué. La vida seguía, aunque dentro de mí se iba acumulando un cansancio nuevo, un tipo de tristeza que ni el dinero ni el tiempo podrían borrar. Pasaron 3 días antes de que Javier me llamara. Su voz sonaba distinta, preocupada. «Elena, ¿estás sola?», me preguntó. «Sí,
Dime qué encontraste. Tú no es quien dice ser. Encontré registros de viajes a París, Milán y Roma, todos pagados por una agencia de arte. Aparece vinculada a una galería que cerró tras una investigación por robo de cuadros. Me quedé muda. No puede ser, susurré. Hay más, añadió. Su nombre aparece en una cuenta bancaria compartida con un tal Emilio Vargas. Es un intermediario en subastas ilegales. Colgué sin poder respirar. Sentí que el suelo se me movía. Me senté frente al espejo del pasillo y me miré largo rato. El reflejo me devolvió una mujer cansada, con la dignidad arrugada, pero aún viva. Me di cuenta de que había estado luchando contra la imagen perfecta de una mentira. Lorena no solo había manipulado a mi hijo, también estaba usando su apellido, su dinero, su inocencia. Todo ese lujo que presumía, las joyas, los viajes, las cenas elegantes, estaba manchado con el engaño. Esa tarde, mientras guardaba los documentos que Javier me envió, decidí no llorar. Abrí una carpeta vieja donde aún guardaba la escritura de mi casa y mi testamento. Revisé cada papel con atención, asegurándome de que ningún nombre que no fuera el de mi hijo apareciera ahí. Si Lorena pensaba usar mi herencia, tendría que hacerlo sobre mi cadáver. No dejaría que esa mujer con olor a Chanel y alma vacía robara también lo que quedaba de mi historia. Sentí un orgullo extraño, como si cada línea escrita me devolviera el poder que me había quitado con sus mentiras. Por la noche, el teléfono sonó. Era Andrés. Mamá, Lorena dice que te has vuelto contra nosotros, me dijo con voz tensa. ¿Contra ustedes? No, hijo, solo intento protegerte. Ella está llorando, contestó, dice que la odias porque tiene más dinero que tú. Cerré los ojos. Si crees eso, no tengo nada más que decirte, respondí. Colgué antes de que la rabia me hiciera perder la calma. No iba a discutir con el eco de una mentira. Caminé hacia el balcón. Afuera, la luna se reflejaba sobre los techos como una moneda gigante. Pensé en todas las veces que la vida me había exigido fortaleza. Cuando crié sola a mi hijo, cuando no tenía un peso para pagar el gas, cuando trabajaba corrigiendo exámenes hasta el amanecer. Y ahora, la prueba era otra, mantener la dignidad en medio del engaño. No era la primera vez que me subestimaban por ser vieja, pero quizás sería la última. Porque esta vez, no pensaba callarme. La ciudad dormía, pero mi mente no. En el silencio de la casa, el reloj volvió a sonar. Me serví un vaso de agua y lo bebí despacio, mirando mi reflejo en la ventana. Sabía que esa guerra no sería corta, pero tampoco estaba sola. La verdad siempre termina saliendo, aunque haya que arrancarla del barro. Esa noche no lloré. Solo me prometí algo. La próxima vez que cruzara el umbral de la casa de mi hijo, no sería como una invitada indeseada, sino como una madre que exige respeto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías guardado silencio por miedo a perder a tu hijo o habrías buscado la verdad aunque doliera? Pasaron 2 días sin que Andrés me llamara. El silencio de mi teléfono se volvió una herida abierta. Caminaba por la casa con una sensación de vacío, como si todo lo que me rodeaba hubiera perdido su propósito. Las cortinas se movían con el viento, los relojes seguían marcando el tiempo, pero dentro de mí todo se había detenido. Decidí escribirle una carta, no para enviarla, sino para liberar lo que me quemaba por dentro. Le conté que una madre no necesita pruebas para presentir el peligro, que el amor se siente distinto cuando alguien intenta envenenarlo. Y mientras escribía, una idea empezó a tomar forma en mi mente. No podía seguir esperando. Tenía que hacer algo. Esa misma tarde lo llamé. Su voz sonaba seca, como si se hubiera preparado para una batalla. Hijo, necesito que me escuches, le dije. ¿Qué pasa ahora, mamá? Pon una cámara en tu casa. Solo por unos días. No tienes nada que perder. Hubo un largo silencio del otro lado. Eso es una locura, respondió finalmente. Más loco es confiar a ciegas, contesté. Colgó sin prometer nada, pero su tono me dio una esperanza. Me había escuchado. Esa noche no dormí. La lluvia golpeaba los ventanales y el sonido del agua sobre el techo me hacía pensar en el pasado. Recordé cuando Andrés era niño y juraba que algún día me compraría una casa con jardín, una cuenta llena de ahorros y una vida sin sobresaltos. Lo logró, sí,
pero el precio fue caro. Su felicidad estaba hipotecada. Pensé en todas las veces que los sueños se distorsionan al mezclarse con el lujo. En la inocencia de creer que una tarjeta de crédito puede comprar lealtad. Y en lo mucho que duele ver a tu hijo pagar con su alma lo que debería haberse pagado con dinero. 3 días después, Andrés me llamó. Su voz temblaba. Lo hice, dijo apenas contesté. ¿Qué hiciste? La cámara. La puse en la sala. Lorena no tiene idea. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Gracias, hijo. No sabes lo que esto significa para mí. No lo hago por ti, mamá, respondió. Lo hago porque necesito saber si estoy viviendo con una desconocida. Su frase me heló. A veces la desconfianza llega tarde, pero llega. Pasaron 2 días más. Yo apenas podía concentrarme. Todo me parecía una cuenta regresiva. Revisaba el teléfono cada hora esperando su mensaje. Hasta que al fin, a medianoche, sonó. Ven mañana a mi casa, dijo. ¿Pasa algo? Solo ven. Necesito que veas algo conmigo. No pude dormir. Imaginé 1000 escenarios, desde una disculpa hasta una tragedia. Pero en mi pecho, la intuición ya sabía la verdad. Había llegado el momento de enfrentar lo que se escondía detrás de esas paredes perfectas. Cuando llegué al día siguiente, Lorena no estaba. Andrés me recibió con una cara que no supe descifrar. Me condujo a la sala, donde el televisor mostraba imágenes grabadas. Todo parecía normal al principio, ella preparando el desayuno, hablando por teléfono, limpiando flores. Hasta que de pronto, un hombre de traje oscuro apareció. Lo saludó con un beso en la mejilla y le entregó un sobre. Mi cuerpo se tensó. Sube el volumen, susurré. El cuadro está en manos de la vieja. Hay que hacerlo pronto, dijo el hombre. Sentí que me faltaba el aire. Andrés pausó la grabación. ¿Escuchaste? Preguntó con la voz quebrada. Asentí sin poder hablar. Ella planea robarte, mamá, continuó. No solo tus cuadros, todo. Tus joyas, tu cuenta, tu casa. Sus palabras rebotaban en las paredes como un eco imposible. Quise abrazarlo, pero él se apartó. ¿Cómo pude ser tan ciego? Gritó, llevándose las manos al rostro. No supe qué decir. A veces el amor también es una forma de ceguera. Nos quedamos en silencio varios minutos. Él seguía mirando la pantalla, como si esperara que la imagen le pidiera perdón. Pero las mentiras no se disculpan. Se exponen. Y ahí, frente a nosotros, la verdad era tan clara como la luz que entraba por las ventanas. Mamá, susurró, me casé con una ladrona. Me temblaron las piernas, pero no de miedo. Era la mezcla de rabia y alivio que solo siente quien llevaba demasiado tiempo callando. Salí de esa casa con el corazón ardiendo. El viento de la calle me pareció distinto. Antes de seguir, si esta historia tocó alguna parte sensible de tu alma, presiona suscribirse. Aquí compartimos relatos que sanan, que reconfortan y que nos recuerdan que no estamos solas. Acompáñanos en este camino de fuerza y verdad, como si Madrid también respirara conmigo. Me senté en un banco y observé el tráfico. No sabía qué iba a pasar después, pero ya nada sería igual. Esa grabación había roto la mentira. El oro falso se había caído del espejo, y debajo solo quedaba el reflejo crudo de la verdad. Esa noche regresé a casa caminando. No podía subirme a un taxi. Necesitaba que el aire frío me despejara, que el cuerpo soltara la tensión que me oprimía el pecho. Cada paso me dolía. Llevaba años temiendo por perder a mi hijo, y ahora lo había perdido de otra forma. Lo habían usado. Subí las escaleras lentamente, con las llaves temblando en mis manos. Al entrar, encendí las luces del salón y me quedé quieta frente al cuadro más grande de la pared, el retrato del abuelo Montoya. La pintura parecía observarme con esa mezcla de orgullo y tristeza que solo tienen los muertos que siguen velando a los suyos. Ese cuadro no era solo una obra. Era la historia de mi familia, la herencia más valiosa que quedaba. Lo había conservado durante más de 40 años, cuidándolo como si fuera una cuenta bancaria viva, la única que resistía al paso del tiempo.
Mi abuelo lo compró cuando aún no existía el dinero fácil ni las transferencias rápidas. Pagó con esfuerzo, con trabajo, con dignidad. Pensar que Lorena había puesto sus ojos en él me hervía la sangre. ¿Cómo podía alguien casarse por codicia? ¿Cómo podía mirar a un hombre a los ojos y mentirle con tanta calma? Encendí una vela frente al retrato, como hacía mi madre cuando algo le preocupaba. La llama tembló y su luz dorada iluminó los bordes del marco de madera. Recordé a Andrés de niño, señalando la pintura y preguntando, ¿quién es él? Y yo le respondía, el hombre que empezó todo esto, hijo, el que creyó en el trabajo antes que en el dinero fácil. En ese instante, comprendí lo que tenía que hacer. No podía dejar que esa mujer tocara lo que mi familia había construido con tanto sacrificio. Ni los cuadros, ni la casa, ni nuestra historia. Me serví un trago de coñac, el mismo que guardaba para las visitas especiales, y me senté frente a la chimenea. El fuego crujía suave, como si entendiera mi rabia contenida. A lo lejos, se oía el tic-tac del reloj antiguo, ese sonido que me recordaba que el tiempo no perdona a nadie. Pensé en Andrés, en cómo habría recibido la verdad. No podía imaginarlo durmiendo junto a una mentira. Pero también sabía que a veces el amor se aferra incluso cuando ya no hay nada que sostener. Me dolía por él, pero más por mí, por haber confiado tanto en alguien que nunca me miró con respeto. Pasé la madrugada escribiendo una carta. No era para Andrés, ni para la policía. Era para mí. Escribí que una madre puede perdonar muchas cosas, pero no la traición a la sangre. Que el dinero puede perderse, los bienes venderse, las cuentas vaciarse, pero lo que nunca se compra es la dignidad. Guardé esa carta dentro del cajón donde conservo mis joyas antiguas, las pocas que aún me recuerdan que alguna vez tuve un lugar entre la gente elegante de Madrid. Ya no me importaba el lujo, me importaba la verdad. Cuando amaneció, salí al jardín. El rocío caía sobre las flores y el aire olía a tierra mojada. Me senté en el banco de hierro y cerré los ojos. Por primera vez en días, no sentí miedo. Había algo dentro de mí que despertaba, una fuerza tranquila, una voz que me decía que el dolor también podía ser un arma. A veces uno tiene que romperse por completo para poder ver con claridad. Y yo, Elena Montoya, estaba rota, sí, pero viva. Más viva que nunca. A media mañana sonó el teléfono. Era Andrés. Mamá, dijo con voz grave, necesito hablar contigo. ¿Encontraste algo más? Pregunté. Sí. Lorena está actuando raro. Sale sin decir a dónde va. Anoche, cuando regresó, tenía perfume nuevo y una carpeta en el bolso. Ten cuidado, le advertí. Esa mujer no tiene límites. Lo sé, respondió, y por eso quiero que te cuides tú también. Por primera vez, en su voz no había duda. Había enojo, y debajo del enojo, vergüenza. Colgué el teléfono y me quedé observando el retrato. La luz del sol entraba por la ventana y caía justo sobre el rostro del abuelo, dándole un brillo casi humano. En ese momento sentí su presencia, como si me dijera que hiciera lo que tenía que hacer sin miedo. Tal vez las mujeres de mi familia siempre fuimos así, calladas, pero firmes, heridas, pero de pie. Sabía que lo que venía sería más difícil. Pero el silencio ya no era una opción. Esa noche dormí con la carta bajo la almohada. El fuego de la chimenea seguía encendido y el cuadro parecía observarme desde la penumbra. Cerré los ojos y me juré algo. Si Lorena quería robar mi historia, tendría que enfrentarse a la mujer que la escribió. No una anciana, no una víctima. Una madre. Y esa palabra, en mi boca, era más fuerte que cualquier amenaza. Pasaron unos días en los que intenté recuperar la calma. Ordené mi casa, podé las plantas del jardín y lavé los manteles de lino que guardaba para las visitas. Era mi manera de no pensar. Pero el silencio pesaba más que la soledad. Cada vez que me acercaba al teléfono, deseaba escuchar la voz de Andrés. Quería decirle que todo estaría bien, aunque no fuera cierto. Esa tarde, mientras preparaba té, el timbre sonó. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta, el perfume caro me golpeó antes que su voz. Lorena estaba ahí, impecable, con un vestido beige y una sonrisa que parecía pintada. «Hola, Elena», dijo con dulzura falsa. «¿Puedo pasar?»,
¿verdad? No supe qué responder. Su mirada me recorría como si evaluara mi casa, los muebles, el valor de cada objeto. Asentí por costumbre. Caminó hacia el salón, observando todo con ese gesto entre fascinación y desprecio. «Tienes una decoración clásica, muy de otra época», comentó, tocando una figura de porcelana. «Y tú tienes una forma moderna de mentir», respondí sin mirarla. Se rió, fingiendo elegancia. «Vine a hablar, no a pelear». «Entonces habla», le dije, cruzando los brazos. Se sentó en mi sillón de terciopelo, cruzó las piernas y colocó su bolso de cuero sobre la mesa, justo encima de mis revistas de arte. «Andrés está confundido», empezó. «Dice que te cree, pero yo sé que lo estás manipulando». «¿Manipularlo?», repetí. Lo único que hice fue abrirle los ojos. «Eres una mujer mayor, Elena. A veces confunden los celos con la preocupación». Su tono era condescendiente, calculado. La observé fijamente. Tenía las uñas pintadas de rojo oscuro y un anillo de oro que no le había visto antes. Pensé en cuántas cosas de mi hijo habría convertido en joyas sin que lo supiera. La rabia me subió a la garganta, pero no dije nada. En lugar de eso, caminé hasta la vitrina y saqué la tetera de plata. Serví 2 tazas con la calma de quien ya no necesita demostrar nada. «¿Azúcar?», pregunté. «No, gracias», contestó, sonriendo. «Cuido mi figura». Bebió un sorbo y fingió placer. «Siempre tan elegante, ¿eh?», agregó. «Andrés me contó que estás vendiendo algunas propiedades». «No tengo que explicarte mis decisiones financieras», respondí sin levantar la voz. La vi tragar saliva. Había tocado un nervio que no esperaba. «No entiendo por qué no puedes aceptar que tu hijo me ama», dijo de pronto. «Porque el amor no debería doler», le contesté. Se quedó callada, bajó la mirada y giró la taza con los dedos. Por un instante, la máscara se rompió. Vi en sus ojos un destello de algo parecido al miedo. No era remordimiento, era cálculo. Esa mujer no conocía la culpa, solo la estrategia. La observé con una mezcla de compasión y desprecio. No sabía si quería gritarle o abrazarla. Tal vez porque entendí que no solo estaba destruyendo a mi hijo, sino también la parte de mí que todavía creía en la bondad. Antes de irse, se levantó despacio, se acomodó la chaqueta y se acercó a mí. «No te metas en nuestro matrimonio, Elena. No sabes con quién te estás enfrentando», susurró al oído. Su perfume se quedó flotando en el aire mucho después de que la puerta se cerró. Me quedé inmóvil, con la taza entre las manos, observando cómo el vapor se disipaba. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando reaccioné, tenía los ojos llenos de lágrimas. No de miedo, sino de furia. Esa noche, escribí en mi cuaderno una sola frase: «El silencio también es complicidad». Luego me acosté sin apagar la luz. Pensé en Andrés, en cómo se debatía entre 2 versiones de una misma historia. Yo no quería que me eligiera, solo que viera. Pero a veces los hijos necesitan perder algo para entender cuánto valía. Cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba lista para pelear. Al amanecer, bajé al estudio y abrí el cajón donde guardaba los documentos de la casa. Revisé las escrituras, los seguros, mis cuentas bancarias. Todo estaba en orden, pero el simple hecho de mirarlos me dio una sensación de control. Ya no me sentía víctima. Ahora era yo quien observaba, quien planeaba. A veces el poder no se grita, se ejerce en silencio. Y yo, Elena Montoya, acababa de recuperar el mío. Andrés me llamó un viernes por la tarde. Su voz sonaba más tranquila, aunque algo en su tono me hizo pensar que no estaba bien. «Mamá», me dijo, «Lorena quiere que vengas a cenar con nosotros». «¿A cenar?», pregunté, desconfiada. «Dice que quiere arreglar las cosas». No supe qué responder. Parte de mí quería negarse, pero otra parte, la que aún creía en los milagros, pensó que quizás el enfrentamiento había tocado algo en ella. Acepté. No por reconciliación, sino porque necesitaba verla otra vez. Necesitaba observar cómo se movía cuando pensaba que todos la miraban. A veces la verdad no está en lo que la gente dice, sino en lo que hace cuando cree que está a salvo.
Esa noche me puse un vestido azul marino que había comprado hacía años para una exposición. Me miré al espejo y apenas me reconocí. Me peiné con cuidado, me puse mis perlas y un perfume suave de jazmín. No quería parecer derrotada. Tomé un taxi y al llegar, el edificio resplandecía bajo las luces del barrio de Salamanca. El portero me abrió con una sonrisa educada. En el ascensor, el reflejo del acero me devolvió una imagen que no sabía si era la de una madre o la de una mujer que iba a la guerra. La puerta se abrió antes de que tocara. Lorena me recibió con una sonrisa impecable. Llevaba un vestido de seda color vino, ajustado, con un collar de diamantes que brillaba bajo la luz del comedor. «Qué gusto verte, Elena», dijo, dándome un beso en la mejilla. «El gusto es mío», respondí, conteniendo el impulso de apartarme. El apartamento olía a rosas y a vino caro. En la mesa había copas de cristal, velas encendidas y un arreglo floral de orquídeas blancas. Todo estaba calculado, hasta la música suave que salía del altavoz. Lorena sabía cómo montar un escenario. Durante la cena, fingió naturalidad. Hablaba de viajes, de proyectos, de una posible compra de propiedades en la costa. Andrés la escuchaba, distraído, sin la devoción de antes. Yo apenas probé la comida. La miraba moverse con precisión, como si cada gesto estuviera coreografiado. En un momento, sacó su teléfono del bolso de diseñador y lo dejó sobre la mesa. No sé por qué, pero sentí que debía mirarlo. La pantalla se encendió y apareció un mensaje: «El comprador está listo. Mañana a medianoche». El corazón se me detuvo. Intenté no reaccionar. Llevé la copa a los labios para disimular, pero las manos me temblaban. Lorena se dio cuenta y sonrió. «¿Te sientes bien, Elena?», preguntó con voz dulce. «Perfectamente», respondí, devolviéndole la sonrisa. Ella siguió hablando, pero ya no la escuchaba. Todo a mi alrededor se volvió ruido. Solo podía pensar en ese mensaje. ¿Comprador? ¿Medianoche? No necesitaba más explicaciones. La cena, las flores, las luces, todo era una cortina de humo. Estaba planeando algo, y esa noche era su ensayo final. Cuando la cena terminó, Andrés me acompañó hasta la puerta. «Gracias por venir, mamá», me dijo, dándome un beso en la frente. «Prométeme que mañana no saldrás de casa», le pedí. «¿Por qué?» «Llama a tu trabajo, inventa lo que sea. Solo quédate conmigo». Me miró confundido, pero asintió. A veces el amor basta para obedecer sin entender. Bajé en silencio por el ascensor, con el corazón acelerado. Sabía que esa noche sería larga. Al llegar a casa, abrí la ventana del estudio y respiré el aire frío. Madrid dormía, pero en mi mente todo estaba despierto. Me serví una copa de vino y me quedé mirando el reloj. Pensaba en Lorena, en su vestido de seda, en sus manos moviéndose con la precisión de quien está acostumbrada al control. No me quedaba duda, algo pasaría a medianoche. Y yo no pensaba quedarme de brazos cruzados. Busqué una libreta vieja donde solía anotar gastos y recordatorios. Ahí escribí, con letras firmes: «Si mañana la verdad no sale, la sacaré yo». Me quedé viendo esa frase mucho tiempo, como si fuera una orden que me daba a mí misma. A veces una mujer necesita tocar fondo para escuchar su propia voz. Y esa noche, la mía era clara: no más silencios, no más miedo. Apagué las luces, pero no dormí. Afuera, el sonido de un coche lejano rompía el silencio. Dentro de mí, todo era ruido. Sabía que la próxima vez que mirara a Lorena no sería para hablar, sino para desenmascararla. A veces, el lujo más grande no es el que se muestra, sino el de tener el valor de perderlo todo con tal de recuperar la verdad. ¿Y tú? ¿Esperarías el momento justo para desenmascarar a alguien, o actuarías aunque el riesgo fuera perderlo todo? El reloj marcaba las 11:30 cuando decidí salir. No podía esperar más. La ciudad estaba envuelta en un silencio extraño, como si Madrid contuviera el aliento junto conmigo. Llevaba un abrigo gris, un bolso pequeño y una determinación que no reconocía en mí. Caminé rápido, sin mirar atrás. No le había dicho nada a Andrés, solo sabía que tenía que saber la verdad. Mis pasos resonaban en las aceras mojadas,
entre los reflejos de los escaparates cerrados. El lujo nocturno de la ciudad, autos negros, vitrinas encendidas, perfume de las avenidas caras, contrastaba con el miedo que me apretaba el pecho. Llegué al barrio donde vivían. Todo estaba en calma. Desde la esquina, vi la silueta del coche de Lorena salir del estacionamiento subterráneo. Lo reconocí por el brillo del emblema en la parte trasera. La seguí a distancia, rezando para no perderla. Conducía con la seguridad de quien se siente intocable. Las luces de los semáforos se reflejaban sobre su parabrisas, iluminando su rostro cada pocos segundos. Tomé un taxi y pedí al conductor que la siguiera sin acercarse. No preguntó nada. Tal vez su experiencia le bastó para entender que no debía hablar. El coche de Lorena se detuvo frente a una galería de arte cerrada. En el letrero se leía: Galería de Arte Contemporáneo cerrado por renovación. Pero adentro, la luz encendida en el segundo piso contaba otra historia. Pagué la tarifa en efectivo, sin esperar cambio, y crucé la calle. Me escondí detrás de un árbol, observando desde la sombra. Minutos después, apareció un hombre alto, con un traje oscuro y una carpeta en la mano. Se saludaron con un beso en la mejilla. No era un gesto romántico, era el saludo de dos cómplices que se conocen bien. La puerta se cerró tras ellos y la calle volvió al silencio. Esperé un minuto antes de acercarme. Desde una rendija del ventanal lateral, logré ver parte del interior. Había cajas, lienzos envueltos y una mesa de cristal con papeles esparcidos. Lorena sostenía una copa de vino, mientras el hombre revisaba documentos. Reconocí la esquina de un cuadro entre los embalajes. Mi corazón dio un vuelco. El color, la firma, no había duda, era mío. El retrato del abuelo Montoya. Sentí una mezcla de ira y tristeza que me dejó sin aliento. Busqué en mi bolso el teléfono. Las manos me temblaban, pero logré activar la cámara. Tomé fotos, una tras otra, con la luz del reflejo apenas suficiente. En la pantalla, la escena se veía borrosa, pero suficiente para confirmar lo que temía. Lorena reía, levantando la copa, mientras el hombre contaba billetes y firmaba un documento. No pude escuchar sus palabras, pero no las necesitaba. El engaño tenía rostro, aroma a vino caro y brillo de cristal. Sentí ganas de irrumpir, de gritarle en la cara todo lo que me había robado. Pero respiré. No era el momento. Me alejé despacio, con las piernas débiles. La ciudad seguía viva, ajena a mi descubrimiento. Los bares todavía cerraban, los taxis iban y venían, el aire olía a humo y a promesas que nunca se cumplen. Crucé la calle y me detuve frente a un escaparate con vestidos de diseñador. Detrás del vidrio, una modelo sin expresión lucía una joya en el cuello. Pensé en Lorena y su forma de vestir el lujo, de usar la elegancia como disfraz. Me pregunté cuántas mujeres como ella existirían, capaces de vaciar una vida ajena solo para sentirse poderosas. Esa noche volví caminando, con las fotos en el teléfono y un nudo en la garganta. No quería despertar a Andrés. Quería encontrar las palabras correctas, las que no destruyeran lo poco que le quedaba de fe. Al llegar a casa, dejé el abrigo en el sillón y me senté en la mesa del comedor. Observé el teléfono como si fuera una bomba a punto de estallar. Las imágenes estaban ahí, frías y definitivas. La mentira se había vuelto visible. Encendí una vela, apagué las luces y recé en silencio. Le pedí a Dios fuerzas para no convertirme en lo mismo que odiaba. Porque la verdad, cuando llega, también duele. A veces más que la mentira. Bebí un poco de agua y cerré los ojos. El cansancio me vencía, pero mi mente seguía despierta. Imaginé la cara de Lorena al descubrir que la había seguido. Imaginé su miedo. Y entonces supe que el poder ya no lo tenía ella. Lo tenía yo. A la mañana siguiente, el amanecer entró por la ventana con un tono azul pálido. El teléfono seguía sobre la mesa, cargando lentamente. Lo tomé y miré las fotos una vez más. No eran solo imágenes. Eran mi venganza silenciosa, la prueba de que mi intuición no había mentido. Sonreí por primera vez en semanas. No era felicidad, era alivio. La justicia a veces no llega con sirenas, sino con el clic de una cámara en medio de la oscuridad. Desperté antes del amanecer.
El corazón me latía tan fuerte que parecía un reloj dentro del pecho. No podía seguir esperando. Tomé el teléfono, revisé las fotos una vez más y sentí un escalofrío. Cada imagen era una puñalada, pero también una prueba. Me vestí con calma, blusa beige, falda negra, abrigo largo. No quería parecer débil. Guardé el móvil y salí sin desayunar. El aire de la calle era frío, con ese olor metálico de los días previos a la lluvia. Caminé despacio hacia la casa de Andrés. Sabía que, al cruzar esa puerta, nada volvería a ser igual. Cuando el portero me vio llegar, su gesto cambió. Ya no era la mujer prohibida. Me abrió la puerta con una mezcla de respeto y compasión. Subí en el ascensor y mientras las puertas se cerraban, recordé todas las veces que había imaginado ese momento. La verdad pesaba en mi bolso como una herencia maldita. Toqué el timbre. Escuché pasos. La puerta se abrió. Lorena estaba ahí, descalza, con una bata de seda gris y un café en la mano. Me miró sorprendida, aunque no asustada. «¿Otra vez aquí, Elena?», dijo con voz cansada. «Sí», respondí. «Esta vez no vine a tomarte. Vine a hablar». Sus ojos se endurecieron. «Andrés no está», contestó. «Y no creo que debas entrar sin avisar». «Entonces esperaremos juntas», dije, cruzando el umbral sin pedir permiso. Cerró la puerta detrás de mí. El olor a perfume caro llenó el aire. Todo en esa casa parecía una escenografía. Los muebles, las flores frescas, las cortinas de lino. Me senté en el sofá, mientras ella permanecía de pie, fingiendo control. «¿Qué quieres?», preguntó, encendiendo un cigarro con una calma ensayada. «Quiero que me digas cuánto vale una mentira. ¿Cuánto te pagaron por robar la vida de mi hijo?». Soltó una risa breve. «No sé de qué hablas, pero me encanta tu drama». Saqué el teléfono del bolso y lo puse sobre la mesa de cristal. Toqué la pantalla y las imágenes aparecieron, ella en la galería, el hombre del traje, los billetes, mi cuadro. Su rostro cambió en un segundo. El cigarro tembló entre sus dedos. «Esto no prueba nada», susurró. «Prueba todo», le dije, mirándola a los ojos. «Prueba quién eres y qué clase de mujer se acuesta sobre la confianza de los demás». Dio un paso atrás, sin saber a dónde mirar. Por primera vez, la vi frágil, desnuda de su seguridad. Era un animal acorralado, buscando una salida entre las sombras del lujo que había construido. En ese momento, la puerta se abrió. Andrés entró, todavía con el abrigo puesto, sorprendido de verme ahí. «¿Qué está pasando?», preguntó, dejando las llaves sobre la mesa. «Tu esposa quiere explicarte algo», le dije sin apartar la mirada de ella. Lorena intentó hablar, pero las palabras no salieron. «Andrés, esto no es lo que parece», murmuró. «Ella te está manipulando». Él se acercó al teléfono, observó la pantalla y su expresión se volvió de piedra. «¿Qué hiciste?», preguntó con voz baja. «Nada, yo», balbuceó ella. Pero el silencio la delató antes que cualquier palabra. Andrés se sentó, sin mirarla. «¿Cuánto tiempo?», dijo, casi sin voz. Lorena lo miró, derrotada. «No me mires así», dijo, «no entiendes lo que es vivir sin nada». «Y tú no entiendes lo que es tenerlo todo y perderlo por alguien como tú», le respondió. Se levantó y la señaló hacia la puerta. «Lárgate de mi casa, Lorena». Ella se quedó quieta. «¿Y tú? ¿Vas a dejar que te envenene la cabeza?», gritó, girándose hacia mí. «No lo envenené», contesté, «solo le mostré lo que tú intentaste esconder». Lorena tiró la taza al suelo. El cristal se rompió en 1000 pedazos que brillaban bajo la luz. La vi temblar, intentando sostener su falsa elegancia. Andrés no se movió. Solo dijo: «Termina de empacar lo tuyo y vete. No quiero volver a verte». Ella quiso responder, pero no lo hizo. Caminó hacia la habitación y al pasar junto a mí, susurró: «Esto no ha terminado». «Para ti sí», le contesté. Su perfume caro quedó flotando cuando cerró la puerta. La casa se llenó de un silencio pesado, pero limpio. Andrés se dejó caer en el sofá, con la mirada perdida.
Me acerqué despacio. Hijo, susurré, lo siento tanto. No tienes nada que lamentar, mamá, dijo, con lágrimas contenidas. Si no fuera por ti, seguiría viviendo ciego. Nos quedamos abrazados, sin decir más. A veces las palabras sobran cuando la verdad se impone sola. Sentí su respiración sobre mi hombro y supe que, aunque doliera, todo había valido la pena. Salí de esa casa con la sensación de haber cerrado una puerta y abierto otra dentro de mí. El aire era distinto. Caminé despacio por la acera, viendo cómo las luces del amanecer se reflejaban en los ventanales. La ciudad parecía más silenciosa, como si me diera la razón. No tenía miedo. No tenía culpa. Solo la certeza de haber hecho lo correcto. Y eso, después de todo, era lo único que todavía valía algo. Lorena tardó menos de una hora en empacar sus cosas. Desde el pasillo podía escuchar cómo cerraba cajones, cómo el zíper de su maleta sonaba como un lamento. Andrés no se movió del sofá. Tenía las manos entrelazadas, los codos apoyados en las rodillas, la cabeza gacha. Yo permanecí de pie, junto a la ventana, viendo cómo la luz del amanecer se filtraba entre las cortinas de lino. Aquella casa, con sus muebles de diseño y aroma a flores caras, había sido un templo falso. Y ese día, su reina perdía la corona. Cuando la puerta del dormitorio se abrió, el aire cambió. Lorena salió con un abrigo largo, las gafas de sol puestas y la maleta en la mano. Se detuvo frente a Andrés. «Te arrepentirás de esto», dijo con voz fría. Él no respondió. Ni siquiera la miró. Giró hacia mí. «Ganaste», susurró, con una mueca que no supe si era odio o rendición. «No competía contigo», le contesté. Solo luchaba por la verdad. Pasó junto a mí dejando una estela de perfume. La escuché cerrar la puerta de golpe. Ese sonido, seco y final, fue el cierre del capítulo más doloroso de mi vida. Andrés se levantó sin decir palabra. Caminó hacia la cocina, tomó una copa y la lanzó contra la pared. El cristal se hizo trizas. Luego apoyó las manos en la encimera y respiró hondo, como si cada inspiración le doliera. «¿Cómo pude no verlo?», preguntó. «Porque la amabas», le respondí. «No. La necesitaba», dijo con amargura. Esa confesión me dolió más que todo. No era amor lo que lo ataba a ella, era dependencia, vacío disfrazado de pasión. Así son las cárceles elegantes. Brillan tanto que no te das cuenta de los barrotes hasta que te cortan la piel. Lo abracé sin decir nada. Él apoyó la frente en mi hombro y lloró como cuando era niño. El llanto no fue largo, pero sí profundo. Lo dejé desahogarse. A veces las lágrimas limpian más que el tiempo. Cuando se calmó, le acaricié el cabello. «Ya pasó», le dije. «No, mamá. Apenas empieza». Tenía razón. Lo que venía sería una reconstrucción lenta, dolorosa, pero necesaria. La vida no devuelve lo que te quita, te obliga a reinventarte con lo que queda. Esa tarde llamé a Javier, mi amigo restaurador. Le conté todo. Me prometió ayudarme a recuperar el cuadro. «Conozco a gente en la policía», dijo. «Si ella intenta venderlo, la rastrearemos». Agradecí en silencio. No buscaba venganza, sino justicia. Mi herencia no era dinero, eran recuerdos, y nadie tenía derecho a convertirlos en mercancía. Me asomé al balcón. La ciudad seguía viva, con su ritmo elegante, sus autos, su ruido. Me sorprendió pensar que el mundo podía seguir igual cuando uno se desmorona por dentro. Por la noche, Andrés cocinó. Era su manera de hacer las paces con la realidad. Puso la mesa con esmero, como antes, con mantel de lino y copas limpias. Me sirvió vino y me sonrió por primera vez en días. «Gracias por no rendirte», me dijo. «Las madres no nos rendimos. Solo aprendemos a esperar el momento justo». Brindamos en silencio. Ese vino supo distinto, no a lujo, sino a verdad. Fue el trago más amargo y, a la vez, el más sincero de mi vida. Antes de dormir, pasé por el estudio. Encendí una vela frente al retrato del abuelo y susurré: «La casa vuelve a estar limpia». La llama titiló, como si respondiera. Pensé en Lorena,
en su mirada vacía cuando cruzó la puerta. Ella creía que perder lo material era su castigo. Pero no. Su verdadera derrota era haber perdido el respeto, y eso no se compra ni con dinero ni con belleza. Me recosté y cerré los ojos. El silencio ya no me pesaba, me abrazaba. Sabía que la calma sería corta, que aún quedaban cosas por resolver. Pero esa noche dormí con algo que no tenía hacía mucho: paz. La paz de haber enfrentado a la mentira y seguir de pie. Y eso, después de todo, también es un lujo. Los días siguientes se sintieron raros. La casa de Andrés, que antes olía a flores caras y a perfume importado, ahora tenía aroma a limpieza, a café recién hecho, a principio nuevo. Él dormía mal, lo sé. Lo escuchaba caminar por el pasillo en las madrugadas, como si buscara respuestas en el silencio. Yo lo visitaba cada tarde, llevando comida y algo de compañía. La tristeza se respiraba en el aire, pero ya no dolía como antes. Era un duelo tranquilo, sin lágrimas, con la certeza de que el veneno se había ido. Cuando una mentira se va, deja un vacío, pero también espacio para la verdad. Una tarde lo encontré en el sofá, mirando viejas fotos. En una de ellas, Lorena sonreía frente a una piscina de hotel, con un cóctel en la mano y lentes de sol gigantes. La vi y pensé en lo fácil que es confundir brillo con felicidad. Andrés suspiró. No entiendo cómo me dejé engañar tanto tiempo, dijo. Me senté a su lado. Porque querías creer, hijo. Y cuando uno ama, confunde la esperanza con la realidad. Él asintió, con los ojos rojos. Lo peor no es haberla amado, susurró. Lo peor es haberme perdido a mí mismo. En los días que siguieron, se dedicó a limpiar. Sacó cosas, cambió muebles, movió cuadros. Me pidió ayuda para elegir nuevas cortinas, y juntos transformamos aquel departamento que antes parecía una vitrina. Quiero que se sienta como hogar, me dijo, no como una exposición. El olor a pintura fresca se mezcló con el de pan tostado y café. Por primera vez en mucho tiempo, vi luz en su mirada. Había perdido dinero, sí, Lorena había vaciado parte de sus cuentas antes de irse. Pero también había recuperado algo más valioso, su calma. No todo lo que se roba es visible. Una tarde, mientras tomábamos té, me contó que había ido al banco. Cerré la cuenta conjunta, dijo, mirándome fijo. Hiciste bien. Nunca más dejaré que alguien maneje mi dinero, ni mi vida. Su tono era sereno, sin rencor. Le sonreí. Las heridas, cuando se enfrentan con dignidad, se convierten en lecciones. A veces perder un poco de dinero te enseña cuánto vales realmente. No todo lo que se guarda en una cuenta representa riqueza. Pasó una semana y la calma empezó a sentirse natural. Yo volví a mis rutinas, cuidar las plantas, leer, cocinar. El tiempo curaba en silencio, sin pedir permiso. Una mañana recibí una llamada de Javier. Buenas noticias, Elena, dijo con entusiasmo. Encontramos el cuadro. Me quedé en silencio. ¿Dónde? En un almacén de arte en Barcelona. Lo habían guardado para enviarlo a una subasta. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y Lorena? Pregunté. Está bajo investigación. Tarde o temprano caerá. Esa noche brindamos con vino tinto. Andrés sonrió, por fin. Recuperaste tu historia, mamá. Nuestra historia, le corregí. Nos reímos. El reflejo del fuego en las copas parecía polvo de diamante. Pensé en lo irónico que era. El lujo que tanto había perseguido Lorena estaba ahora reducido a cenizas, mientras nosotros encontrábamos valor en lo simple. La justicia no siempre llega en un tribunal. A veces llega en forma de paz interior. Y esa, nadie puede robártela. Antes de dormir, me acerqué al retrato del abuelo y lo toqué con cuidado. La pintura seguía intacta. Gracias, susurré, por recordarme quién soy. En su mirada de óleo creí ver un brillo distinto, como si también descansara. La casa estaba en silencio, pero dentro de mí, algo cantaba. La vida, después de tanto dolor, volvía a tener color. No brillante, sino real. Miré por la ventana y vi las luces de la ciudad reflejarse sobre los autos, como joyas caídas del cielo.
Pensé en el pasado, en las veces que confundí elegancia con felicidad, silencio con paz. Sonreí. A veces lo que brilla no vale nada, y lo que parece ordinario guarda el verdadero oro del alma. ¿Y tú? ¿Crees que el amor puede cegarnos al punto de no ver lo que está frente a nosotros? ¿O crees que, en el fondo, siempre lo sabemos y fingimos no mirar? Pasaron algunos días en los que el tiempo se sentía distinto, más lento, como si la vida quisiera asegurarse de que aprendiéramos cada lección. Andrés había vuelto al trabajo, aunque todavía evitaba las miradas curiosas de sus compañeros. Las noticias corrían rápido en ese círculo elegante de abogados y empresarios. Todos sabían que su esposa lo había traicionado, pero nadie se atrevía a mencionarlo. Yo lo observaba en silencio, con ese orgullo tranquilo de quien ve a su hijo levantarse del suelo sin ayuda. A veces, la dignidad es el traje más caro que uno puede vestir. Una mañana, Javier me llamó. Su voz sonaba satisfecha. «Elena, hay novedades», dijo. La policía confirmó todo. Todo. Pregunté, temiendo la respuesta. Sí. Lorena forma parte de una red internacional de robo de arte. Su nombre aparece en varias transferencias bancarias vinculadas a subastas ilegales. Sentí un escalofrío. Entonces no era solo ambición, era crimen. Exactamente. Y tu cuadro estaba en la lista. Me quedé en silencio. El corazón me pesaba, pero al mismo tiempo sentí alivio. No estaba loca. Todo lo que había sentido, cada sospecha, tenía fundamento. Fui a contárselo a Andrés. Lo encontré revisando documentos en su escritorio, rodeado de papeles, tazas de café y carpetas abiertas. «Hijo», le dije, entrando despacio, «acabo de hablar con Javier». Le conté todo. Cada detalle, cada nombre. Andrés escuchó sin interrumpirme, con la mirada fija en un punto invisible. Cuando terminé, apoyó los codos en la mesa y se cubrió el rostro con las manos. «Entonces todo era cierto», murmuró. Sí. «Pero ya pasó». No, mamá. Aún no. «Quiero verla pagar por cada mentira». Su tono era frío, decidido. Yo lo entendí. No era venganza, era necesidad de justicia. Los días siguientes fueron una vorágine de llamadas, declaraciones y trámites. La policía se comunicó conmigo varias veces. Tuve que ir a la estación a confirmar la propiedad del cuadro, firmar documentos, responder preguntas. Cada vez que veía mi nombre en esos papeles oficiales, sentía una mezcla de tristeza y orgullo. Nunca imaginé que mi vida, tan común, terminaría cruzando con algo tan turbio. Pero también entendí que uno no elige las batallas te eligen a ti. Y cuando llegan, hay que enfrentarlas con la cabeza en alto. Una tarde, mientras regresaba de la estación, me detuve frente a una joyería. En el escaparate, un collar de perlas brillaba bajo las luces. Me quedé mirando ese reflejo, pensando en Lorena. En cómo había construido su mundo sobre apariencias, sobre la necesidad de brillar más que los demás. Y pensé también en mí, en cómo el dolor me había limpiado. Antes creía que la elegancia estaba en el lujo, ahora entendía que estaba en la calma, en la capacidad de seguir siendo decente cuando la vida te hiere. Eso, pensé, es la verdadera riqueza. Esa noche, Andrés llegó tarde. Traía una carpeta en la mano. «Es el informe de la policía», dijo, dejando el sobre la mesa. Lo abrimos juntos. Dentro había fotos, nombres, fechas. Entre ellas, una imagen de Lorena esposada. No la miré con rencor, solo con compasión. Había destruido tanto, y al final, ni siquiera se había salvado a sí misma. «Se acabó», dijo Andrés. «Sí», respondí, «pero no te alegres demasiado. Las heridas no se curan con castigos, se curan con perdón». Él me miró en silencio. No estaba listo para eso, y lo entendí. Nadie lo está al principio. Esa noche me quedé sola en la sala, mirando el fuego en la chimenea. Pensé en todo lo que había pasado en tan poco tiempo. En cómo una mentira puede alterar el curso de una familia entera. Cerré los ojos y respiré hondo. Sentí gratitud. Sí, gratitud, aunque sonara extraño. Porque la vida me había demostrado que el amor verdadero no se mide por lo que das,
sino por lo que resistes sin romperte. Y yo seguía de pie. Antes de dormir, pasé frente al retrato del abuelo. La pintura había vuelto a su lugar, limpia, segura. La toqué con la punta de los dedos y sentí la textura áspera del óleo. Lo logré, susurré. La historia sigue aquí. En ese momento, comprendí algo. Lo que me habían intentado quitar no era un cuadro, era mi identidad. Y recuperarla había sido el triunfo más grande de todos. No necesitaba más pruebas ni más palabras. Solo el silencio sereno de quien, después de tanto, vuelve a sentirse en casa. El tiempo empezó a pasar con una calma nueva, como si el destino por fin hubiera bajado la voz. Andrés y yo retomamos una rutina sencilla, lejos del ruido y las apariencias. A veces desayunábamos juntos en el jardín, bajo la sombra de los jazmines. Otras, nos quedábamos callados frente al fuego, compartiendo silencios que ya no dolían. La casa volvió a sentirse hogar. Los cuadros colgaban en su sitio, las ventanas abiertas dejaban entrar la brisa, y el reloj del pasillo marcaba el tiempo con serenidad. Era curioso, todo seguía igual, pero dentro de mí todo había cambiado. Un día, Andrés me propuso algo que me conmovió. «Mamá», dijo mientras servía café, «quiero ayudarte a restaurar tus cuadros». ¿Restaurarlos? Sí. Ya no quiero que sean solo recuerdos. Quiero darles vida. Lo miré sorprendida. Había pasado tanto desde la última vez que mostró interés por el arte. ¿Estás seguro?, pregunté. Más que nunca, respondió, sonriendo. No quiero volver a vivir de contratos ni de cuentas. Quiero crear. Esa decisión me devolvió la esperanza que creía perdida. Comenzamos al día siguiente. Convertimos el estudio en un pequeño taller improvisado. Compramos pinceles nuevos, barnices, marcos antiguos. Andrés lijaba, yo limpiaba, y entre risas y silencios, la herida empezó a sanar. Había algo profundamente simbólico en restaurar lo dañado, en devolverle el brillo a lo que había sido opacado. Cada trazo era una reconciliación. A veces hablábamos del pasado, otras, simplemente trabajábamos en silencio. Era un lujo diferente, el de recuperar el tiempo, el de mirar a los ojos sin miedo. La casa olía a trementina y a promesa. Con el paso de los días, noté que su mirada había cambiado. Ya no era la de un hombre derrotado, sino la de alguien que volvía a confiar en la vida. Lo veía reír, cantar bajito, invitar amigos al jardín. Me hacía pensar en el niño que fue, curioso, noble, soñador. Lorena había intentado borrar eso, pero el alma, cuando es limpia, no se destruye, solo se cubre de polvo. Y ahora, con cada pincelada, ese polvo desaparecía. Mi hijo volvía a ser el mismo, y yo volvía a respirar tranquila. Una tarde, mientras limpiábamos un marco, me tomó de la mano. «Gracias, mamá», dijo. ¿Por qué? Por no rendirte. Por no soltarme. Le acaricié el rostro. Los hijos no se sueltan, Andrés. Se esperan. Sonrió, con los ojos húmedos. Ese momento me recordó a cuando era pequeño y me decía que algún día me haría sentir orgullosa. Y sin saberlo, lo estaba cumpliendo. No con éxito ni dinero, sino con humildad. Decidimos celebrar el avance con una cena sencilla. Encendimos velas, servimos vino tinto y brindamos por los nuevos comienzos. Por la verdad, dijo él, levantando la copa. Y por la paz, añadí. El cristal chocó suavemente y el sonido se mezcló con el murmullo de la noche. Afuera, el cielo estaba despejado. Pensé en lo paradójico que era todo. Después de tanto dolor, la vida nos regalaba un instante perfecto, sin adornos ni ostentación, solo calma. Y entendí que eso era la verdadera redención. Días después, me llamó Javier. «Elena, tu cuadro ya está en el museo para su restauración final», me contó. «Gracias, Javier». «No sabes cuánto significa eso». «Lo sé», dijo. «No solo estás recuperando una obra, estás cerrando un ciclo». Colgué con el corazón liviano. Me di cuenta de que mi historia, tan marcada por el engaño, empezaba a escribirse con tinta limpia. La justicia no había venido de la ley, sino del tiempo y del amor. Esa noche, antes de dormir,
me quedé mirando las manos de Andrés manchadas de pintura. Pensé en todo lo que habíamos superado, el engaño, la humillación, la pérdida. Y ahí estaban, nuestras manos, trabajando juntas otra vez. La redención no fue un milagro, fue una decisión. La de no rendirse, la de seguir pintando sobre el lienzo del dolor hasta hacerlo hermoso. Cerré los ojos y sonreí. Afuera, el viento movía las hojas, como si alguien susurrara gracias. No supe si era el abuelo, la casa o la vida misma. Pero esa noche dormí en paz. Porque entendí que lo perdido puede volver, si uno lo busca con el corazón limpio. Y ese, pensé, era el verdadero lujo, volver a amar sin miedo. Un mes después, el estudio olía a pintura seca y esperanza. Los cuadros restaurados colgaban contra las paredes blancas, como si el tiempo los hubiera perdonado. Andrés y yo pasábamos horas eligiendo marcos, limpiando pinceles, cuidando cada detalle. Javier, siempre generoso, propuso organizar una pequeña exposición en una galería del centro. No era un evento lujoso, pero tenía algo mejor: autenticidad. Acepté con el corazón temblando. Era la primera vez en años que mi nombre saldría al público, no por escándalo o tragedia, sino por algo que realmente amaba: el arte. El día de la exposición, Madrid amaneció dorada. El cielo estaba despejado y el aire olía a primavera. Me vestí con un conjunto sencillo, una blusa de seda color perla y un collar discreto. Andrés, con saco beige, me esperaba en la sala. «Estás preciosa, mamá», me dijo, con una sonrisa que me derritió el alma. «Y tú, por fin, pareces en paz», le respondí. Tomamos un taxi. En el trayecto, miré por la ventana los escaparates llenos de joyas, relojes, perfumes caros. Todo seguía igual allá afuera, pero dentro de mí, la definición de lujo había cambiado para siempre. La galería estaba llena de gente. Luces suaves, copas de vino, murmullos elegantes. Los cuadros brillaban bajo los focos, no por el barniz, sino por la historia que respiraban. Vi a Javier al fondo, saludándome con afecto. «Elena, lo lograste», me dijo al abrazarme. «No sola», contesté. Andrés caminaba entre los invitados, explicando detalles, señalando los trazos restaurados. Me conmovió verlo tan seguro, tan libre. Era como si la herida se hubiera convertido en propósito. En ese instante, entendí que no solo habíamos salvado cuadros, habíamos rescatado nuestra memoria. Alguien se acercó a preguntarme por una pintura en particular: el retrato del abuelo Montoya. «¿Es suyo?», preguntó una mujer de voz cálida. «Era de mi familia», respondí. «Fue robado, pero volvió a casa». «Qué historia tan fuerte», dijo ella, conmovida. Asentí. No quise dar más detalles. Las heridas no necesitan repetirse para ser honradas. Me alejé un poco y observé a la gente admirar mi obra. Cada mirada era una caricia, una confirmación silenciosa de que había sobrevivido. Durante el evento, Andrés tomó el micrófono para agradecer. Su voz tembló apenas, pero se sostuvo firme. «Esta exposición no es solo arte», dijo. «Es una historia de resiliencia. De una mujer que me enseñó que la verdad siempre se abre paso, aunque la intenten cubrir con oro falso». Los aplausos llenaron la sala. Yo no pude contener las lágrimas. Era mi hijo, no el hombre herido que conocí hace meses, sino uno nuevo, valiente, transparente. La redención se había vuelto herencia. Después, brindamos con Javier y algunos amigos. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?», me dijo él. «Solo conté mi historia con pinceles», respondí. «No». «Le diste voz a quienes callan por vergüenza», replicó. Me quedé pensando en eso. Tal vez tenía razón. No todas las batallas se ganan gritando, algunas se ganan sobreviviendo con elegancia. Y yo, sin planearlo, había convertido mi dolor en arte. En algo que podía mirarse sin llorar. La velada terminó tarde. Las luces de la galería se apagaron lentamente mientras los últimos invitados se despedían. Andrés me ofreció su brazo y salimos juntos. Afuera, Madrid brillaba bajo las farolas. Caminamos sin prisa, con el aire tibio rozándonos la piel. «¿Te diste cuenta, mamá?», dijo. «¿De qué?».
de que todo esto empezó con una ventana. Sonreí. Sí, esa ventana que una vez me mostró el horror, ahora me había llevado hasta aquí, al principio de una nueva vida. Esa noche, al llegar a casa, dejé el collar sobre la mesa y me miré al espejo. Ya no veía a la mujer que lloraba por lo que perdió, sino a la que agradecía por lo que recuperó. Los años no me habían quitado belleza, solo me habían enseñado a ver distinto. La luz reflejada en mis ojos no era la del lujo, era la de la verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completa. El amanecer entró suave, casi tímido, por la ventana del estudio. Todo estaba en silencio, excepto el leve crujido de la madera al expandirse con el calor del sol. Preparé café, el mismo aroma que un día me advirtió de la mentira. Pero ahora no había miedo, solo calma. Me serví una taza y la sostuve entre las manos como si guardara dentro todo lo que había sobrevivido. Las paredes estaban llenas de cuadros, algunos nuevos, otros antiguos, todos con la misma firma, la mía. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi historia tenía un principio y un final digno. A media mañana, Andrés llamó. Ya llegué a Sevilla, mamá, dijo. Es hermoso. Lo sabía, respondí sonriendo. No olvides escribir. Todos los días, te lo prometo. Su voz sonaba luminosa, libre. Colgué el teléfono y me quedé mirando la foto de cuando era niño, con las manos manchadas de pintura. Era curioso cómo el destino se dobla sin romperse, cómo la vida encuentra forma incluso después de la tormenta. En ese instante supe que todo lo vivido había tenido un propósito, convertirnos en verdad. Decidí salir al jardín. El sol caía sobre las flores y el aire olía a tierra húmeda. Me senté en la vieja banca de hierro, esa que Andrés había restaurado conmigo. Cerré los ojos y escuché el canto de los pájaros, el murmullo distante de la ciudad. El tiempo parecía haberse detenido. Recordé el pasado con ternura, no con rencor. Cada traición, cada lágrima, cada pérdida, todo me había traído hasta ese instante perfecto de serenidad. Era un lujo distinto, uno que no se mide en dinero, sino en paz. Regresé a la casa y subí las escaleras despacio. En el pasillo, el retrato del abuelo Montoya colgaba en su lugar, limpio, con los colores restaurados. Me detuve frente a él. Lo logramos, le dije en voz baja. La pintura parecía mirarme con orgullo. Pensé en cómo había empezado todo, un café, una sospecha, una ventana. Lo que entonces fue miedo ahora era claridad. No todo el dolor deja cicatrices. Algunos, si los enfrentas con coraje, se transforman en belleza. Y yo era la prueba de ello. Al mediodía, decidí ordenar algunos papeles. Saqué del cajón una vieja carpeta donde guardaba las escrituras de la casa, los recibos del banco, las cartas de Andrés. No había mucho dinero, pero no importaba. Tenía algo más valioso, la certeza de haber usado cada pérdida para fortalecerme. Escribí una carta breve para mi hijo. No de despedida, sino de amor. Nunca dejes que el miedo te robe la verdad, decía una línea. La doblé y la guardé entre las páginas de un libro. Luego caminé hacia el ventanal del estudio, el mismo desde donde un día descubrí la mentira. El reflejo del sol me cegó por un segundo. Me acerqué despacio, toqué el vidrio frío y vi mi rostro reflejado. Ya no había tristeza, solo una mezcla de orgullo y gratitud. Sonreí. Afuera, la ciudad se movía lenta, ajena, pero dentro de mí todo era perfecto. Me sentía completa, como si el alma hubiera encontrado su lugar después de tanto andar. Me serví otra taza de café y la llevé hasta la ventana. Observé cómo la luz jugaba con el humo que subía despacio. La vida, pensé, es exactamente eso, vapor que se disuelve, pero que deja su aroma en el aire. Lo importante no es cuánto dura, sino lo que deja. Y yo había dejado algo, aunque fuera pequeño, un legado de verdad, de dignidad, de amor limpio. Tal vez eso era suficiente. Tal vez siempre lo fue. El sol bajó un poco, pintando de oro las paredes del estudio. Me quedé quieta, respirando hondo. Por un momento, tuve la sensación de que el pasado entero pasaba frente a mí. El dolor, la traición, el descubrimiento, la justicia. Todo fluía como una película que por fin llegaba a su escena final.
Sentí una lágrima rodar por mi mejilla, pero no era de tristeza. Era gratitud pura, esa que nace cuando entiendes que sobrevivir también es un arte. Me giré hacia el ventanal una vez más. Afuera, el cielo se volvía ámbar. El reflejo del sol iluminó mi rostro y lo tiñó de calma. Sonreí, sosteniendo la taza entre mis manos. La cámara, si esta historia fuera una película, se habría alejado lentamente, dejando que la luz llenara el encuadre. Mi voz, suave pero firme, habría dicho lo que sentía en el alma. Nunca subestimes el corazón de una madre, porque incluso en silencio, siempre ve la verdad. Y si hoy tú, que me estás escuchando, te has sentido traicionada, ignorada o desplazada por alguien que amabas, quiero que respires profundo y te acuerdes de esto: no perdiste, resististe. A veces la vida nos quita personas para devolvernos la paz. Y aunque duela, aunque el corazón se sienta vacío, siempre llega un amanecer que limpia el alma como el sol limpia los cristales. Tú no estás sola. Tú eres raíz. Eres historia. Eres la voz de quienes alguna vez callaron por amor. No dejes que nadie te haga sentir que vales menos por envejecer o por haber confiado demasiado. Porque cada arruga tuya guarda una batalla ganada, y cada lágrima que secaste sola es un diamante invisible. Mira hacia adelante, con la frente en alto. Aún hay capítulos hermosos esperando por ti. El lujo más grande no está en los bienes ni en las cuentas, sino en poder decir: sobreviví y sigo aquí, más viva que nunca. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir escuchando relatos como este, para que nunca olvides que la vida siempre recompensa a quienes aman con verdad. ¿Crees que esta historia fue intensa? Entonces no tienes idea de lo que vivió una pareja cuando su propio hijo los encerró en el sótano, sin luz, sin salida, y sin imaginar lo que su padre estaba a punto de revelar. Él no gritó. No pidió ayuda. Solo susurró una frase que cambió todo. Silencio. Ellos no saben lo que descubrí. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de nuestro hijo nos encerró en el sótano sin luz. Porque el secreto que este hombre guardaba te dejará sin aliento. Al día siguiente de la exposición, desperté más ligera. El sol se colaba por las cortinas y bañaba la habitación con un brillo cálido, casi dorado. Me quedé unos minutos mirando el techo, recordando cada rostro, cada aplauso, cada palabra que me abrazó la noche anterior. Había sido un cierre perfecto, pero también un comienzo. Me levanté despacio, preparé café y me senté frente a la ventana del comedor. La misma ventana por la que, meses atrás, había visto la traición. Todo lucía igual, los árboles, el cielo, las calles. Solo yo era distinta. El vapor del café empañó el cristal. Dibujé con el dedo una línea sobre el vidrio y sonreí. Era como limpiar el pasado, borrar las sombras. Por primera vez, no sentí dolor al recordar. El lujo, los engaños, los silencios, todo se había disuelto. El alma se me sentía limpia. Pensé en Lorena, no con rencor, sino con lástima. Tal vez seguiría persiguiendo lo que brilla por fuera, sin entender que lo verdadero nunca se compra. Yo, en cambio, había encontrado paz en lo simple, en una taza de café, en un cuadro recuperado, en la risa de mi hijo. Decidí salir a caminar. Madrid estaba hermosa, con ese aire elegante que mezcla historia y movimiento. Pasé frente a una joyería y observé mi reflejo en el escaparate. Llevaba un vestido sencillo, un suéter gris y mis viejos zapatos. Y, sin embargo, me vi hermosa. No por la ropa ni por el espejo, sino porque ya no me debía nada. Recordé a la mujer que un día temblaba detrás de un seto, espiando una mentira. Esa mujer había muerto. En su lugar quedaba otra, firme, libre, completa. Esa tarde, Andrés vino a visitarme con flores. «Mamá, mañana viajo», me dijo. «Quiero pintar en Sevilla, empezar algo mío». «Te va a ir bien», respondí. ¿Y tú?, preguntó. «Yo me quedo aquí, donde empezó todo», contesté. Nos abrazamos. En su mirada había gratitud. En la mía, orgullo. Su viaje no era una despedida, era una continuación. Verlo partir con la frente en alto fue mi mejor herencia. Las cuentas bancarias, los bienes, los cuadros,
todo eso era secundario. El verdadero legado era enseñarle a sanar sin odio. Cuando se fue, regresé al estudio. La luz del atardecer caía sobre las paredes, tiñéndolo todo de un dorado suave. Me acerqué al espejo grande que usaba para revisar los detalles de mis pinturas. Lo limpié con un paño, despacio, hasta que mi reflejo se vio nítido. Frente a mí estaba una mujer de 72 años, con arrugas en los ojos y dignidad en la mirada. Me observé sin miedo. Ese espejo había sido testigo de mis lágrimas, mis dudas, mis noches largas. Ahora era testigo de mi calma. Encendí una vela y puse música clásica. El aire olía a cera y a flores secas. Saqué una libreta y empecé a escribir los nombres de los cuadros restaurados, como si hiciera un inventario emocional. Perdón, verdad, ausencia, luz. Cada título era una cicatriz convertida en arte. Cuando terminé, cerré la libreta y me di cuenta de que, al fin, todo tenía sentido. El dolor me había enseñado a ver. Y cuando una mujer aprende a ver, ya nada ni nadie puede volver a engañarla. Caminé hacia la ventana. Afuera, la ciudad se reflejaba en los cristales de los edificios, multiplicando la luz del atardecer. En ese reflejo vi mi vida entera, los errores, las pérdidas, la valentía de no rendirme. Me di cuenta de que no hay espejo más limpio que el de la conciencia en paz. Sonreí. No necesitaba aplausos ni reconocimiento. Lo que había hecho, lo había hecho por amor, y eso era suficiente. Respiré hondo. El viento entró suave, moviendo las cortinas. Cerré los ojos y escuché el silencio, ese silencio lleno de respuestas. Por fin, el pasado no me pesaba. El futuro tampoco me asustaba. Sentí que todo lo que alguna vez fue herida, ahora era aprendizaje. Y entendí que, al final, la vida se trata de eso, de limpiar los espejos donde nos miramos y atrevernos a seguir. ¿Y tú? ¿Alguna vez has descubierto que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en la paz que logras cuando te atreves a perdonar?